Feliz día para todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Háganme saber si estamos conectados. Muy buenos días para todos desde Bogotá. Va a ser un tiempo impresionante en la presencia del Señor. Estaba hablando con Paul Wilbur. Va a ser un tiempo impresionante. Así que por favor, todos conectados. Estamos lentos. Amaneció esto un poco lento. Bueno, claro, después del plato fuerte de ayer, pues tremendo. Vamos sobre casi 800 personas. Envíenle el link a alguien. Estamos demorados. Envíenle el link, por favor, a alguien, a un amigo, una amiga. Mándele a todo el mundo el link. Pablo Armando mandó el link. Como que no, está dormido, está bien. Bueno, vamos a tener una oración y arrancamos y le damos paso a la plataforma de transformación. Oramos al Señor. Padre, te damos toda adoración en este día. Te damos toda la alabanza, Señor. Te colocamos en el primer lugar. Gracias, Señor, porque vas a hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy vas a insertar algo nuevo en nosotros. Sea tu nombre adorado en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro espíritu para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, para recibir la revelación, para recibir el bien y la misericordia que nos tienen que seguir todo el día. Señor, que este día sea inolvidable. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos paso a la plataforma de transformación. Damos paso, producción. Damos paso a la plataforma de transformación. Un saludo muy especial para todos en este día. Es un día para experimentar bendición de lo alto. Y en estos tiempos donde tanta crisis se ha levantado a nivel mundial, sabemos que podemos decir que vamos a pasar al otro lado. Alabemos a Dios. Sí, Señor. Todo el mundo alabe a Dios desde su casa. Decláralo así. Hemos sido esclavos del pecado y de la maldad. Hemos sido esclavos de la pobreza y la iniquidad. Pero hoy nos paramos frente al gran mar y con el poder de nuestro Dios se abrirá y pasaremos al otro lado. El enemigo no nos tocará, porque tu mano nos ha librado de toda plaga de mortandad, y pasaremos al otro lado. Tu nube nos cubrirá y el enemigo será enterrado. En el desierto por la eternidad pasaremos, pasaremos. Pasaremos el mar. Tú y yo vamos a pasar al otro lado. Nada se perderá, ninguno de los nuestros se perderá.
Hemos sido esclavos del pecado y de la maldad. Hemos sido esclavos de la pobreza y la iniquidad. Pero hoy nos paramos frente al mar y con el poder de nuestro Dios se abrirá y pasaremos al otro lado. El enemigo no nos tocará, porque tu mano nos ha librado de toda plaga de mortandad y pasaremos al otro lado. Tu nube nos cubrirá y el enemigo será enterrado. Y de nuevo y pasaremos al otro lado. El enemigo, porque tu mano nos ha librado toda plaga de mortandad y pasaremos al otro lado. Tu nube nos cubrirá y el enemigo será enterrado en el desierto por la eternidad. Pasaremos al otro lado, porque Él lo ha prometido. Nuestro Dios es Dios fiel y yo creo en Él. Yo creo en su palabra, creo en su poder. Tu mano, tu nube, tu gloria nos cubre. Tu mano, tu nube, tu gloria nos cubre. Tu mano, 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 pero hoy nos paramos frente al gran mar y con el poder de nuestro Dios se abrirá. Pero hoy nos paramos frente al gran mar y con el poder de nuestro Dios sea que alguien lo diga y pasaremos al otro lado. El enemigo no nos tocará, porque tu mano nos ha librado de toda plaga de mortandad y pasaremos al otro lado. Tu nube nos cubrirá y el enemigo será enterrado. Y pasaremos al otro lado. El enemigo no nos tocará, porque tu mano nos ha librado toda plaga. Y pasaremos al otro lado. Tu nube nos cubrirá y el enemigo será enterrado en el desierto por la eternidad. Pasaremos el mar, pasaremos el mar, pasaremos el mar. Dilo. Dilo de nuevo. Puedes celebrar allá en tu lugar. Vamos a pasar al otro lado. Que alguien levante alabanza. Que alguien levante alabanza. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado.
ninguno de los tuyos se perderá, ninguno de los tuyos va a ir tras los Baales, ninguno de los tuyos se va a perder en la iniquidad. Hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Vamos a pasar al otro lado. Que en tu casa pueda darle un fuerte aplauso a Dios en este día y damos paso nuevamente a nuestro apóstol allá en su lugar de transmisión. Dios les bendiga. Qué bueno. Vamos a pasar todos al otro lado. Bueno, mis amados, estamos ya alistándonos todos para recibir palabra. Me encanta la palabra. Estos 2 días han sido un excelente tiempo en la presencia del Señor, de recibir de cada uno de los ministros palabra. Bueno, ya ustedes conocen al pastor Elmer. Ahí está, haga así, pastor, haga así, salúdelos. Él es un amigo que conocí desde Casa de Dios. Como lo pueden ver, está más delgadito el pastor. Le sentó la cuarentena, le sentó. Él tradujo para Profeta Emerson en algún momento en vivo acá en Transformación. Y tenemos con nosotros hoy al profeta, al salmista Wilbur, que va a compartir con nosotros esta mañana, así que todo el mundo esté tremendamente listo. Yo debo reconocer que Dios debe traer una reforma en la alabanza y adoración en las naciones de la tierra. I want to recognize that God wants to bring a powerful reformation to praise and worship in every nation of the earth. Porque mucho de lo que cantamos no es escritural. Because unfortunately, much of what is sung today isn't scriptural. De hecho, a veces mucho de lo que cantamos ahora deshonra a Cristo. In fact, there are many things that we sing today that actually bring dishonor to Christ. Entonces, creo que la adoración del profeta Wilbur So then, as pertaining to the worship that our brother Paul Wilbur sings, es una adoración espiritual. is truly a Bible-based type of worship Que te mete en el lugar santísimo. that ushers you into the Holy of Holies. Por eso queríamos tenerlo con nosotros. And that's why we're just so happy to have him here with us today. Si no hubiera habido esta pandemia, estábamos en vivo con él en la plataforma. Actually, if it hadn't been for this pandemic, we would be ministering with him live on stage today. Pero ahora usted lo tiene en su casa y es mejor. Está ahí en la puerta de su casa y es mejor. But now you have him right there in the comfort of your own home, and there's nothing that can top that, right at your doorstep. Así que vamos a darle la bienvenida a todos al profeta Paul Wilbur. So let's give a big warm welcome to our beloved prophet, Paul Wilbur. Tiene la palabra, Pastor Elmer, profeta Paul, tiene la palabra a partir de este momento. Bienvenidos. The time's all yours, sir. Welcome. Gracias, pastor. Gracias a todos. Es una gran bendición para mí. Y mi amigo Elmer es de Guatemala en este tiempo, ¿no? And what un gran privilegio para mí. I wish that I was there. I love Colombia. Realmente cuánto desearía poder estar ahí con ustedes, con el pastor Frankie. Yo amo a Colombia. Yeah. So let's take a brief journey this morning into this prophetic worship
that we are speaking about at the moment. Entonces vamos a entablar esta breve travesía en la adoración profética que deseamos cubrir en esta mañana. I really appreciate the opening statement from Pastor Frankie about what we are singing these days. Realmente aprecio en gran manera las frases iniciales que nos compartía el pastor Frankie acerca de aquello que entonamos y cantamos en estos días. So let me begin with a brief story about this. Así que quiero iniciar con una breve historia acerca de ello. Only just a year ago, I was leading worship in a large conference. Apenas un año atrás, me recuerdo que dirigía la alabanza y la adoración en una convención muy grande. And there were a lot of Messianic Jews as well as pastors from lots of different backgrounds. Y había muchos judíos mesiánicos, además de pastores de distintos trasfondos. But the speaker that day was an African American pastor from a very large church in Ohio. Pero el conferencista en esa mañana era un pastor afroamericano de una iglesia muy grande y reconocida de Ohio. The church is about 30,000 people. De hecho, que la iglesia tiene más o menos 30,000 miembros. So I was asked to lead praise and worship before he spoke that evening. Entonces, en esa mañana a mí me tocaba dirigir la alabanza y adoración antes de que este pastor pasara a compartir la palabra. So I did, and it was good as far as my estimation. There was a wonderful presence of the Lord. Entonces lo hice y según mi estimación, pues fue muy bueno ese tiempo. La presencia del Señor se manifestó, fue especial. And then the pastor got up to speak. Y de ahí se levantó el pastor para compartir la palabra. And I had never met him before. I didn't know his background. Yo nunca le había conocido antes, no sabía de su trasfondo. But when he took the platform, he grabbed the mic and he immediately called my name. Pero cuando subió a la plataforma, tomó el micrófono y de inmediato me llamó por nombre. And I thought for a brief moment, uh-oh, what's wrong? Y por un breve instante yo pensé, ay no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? And he said, Paul, I want to thank you for something. Y él me dijo, Paul, te quiero agradecer de corazón por algo. Thank you for not leading us tonight in songs that declare that Jesus is my boyfriend. Gracias por no dirigirnos en esta noche en aquellos cantos que dicen que Jesús es mi novio. What we need today is a fresh revelation of who it is that we worship. O mejor dicho, que Jesús es mi noviecito. Porque lo que necesitamos hoy en día es una revelación fresca y nueva de quién es la persona de Cristo. The danger for us sometimes is to think of Jesus as that gentle lamb who's walking by the Sea of Galilee. El peligro a veces es quedarnos estancados en pensar que Jesucristo es solamente aquel sublime corderito que caminaba a las orillas del mar de Galilea. And we don't recognize him as the incarnation of Creator Yahweh. Y no le conocemos como la encarnación de la revelación de la encarnación de él, como Yahweh, Jehová. So if we go back to the book of Revelation 1, 2, and 3, Entonces, si regresamos al libro de Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3, and chapter 19, y el capítulo 19, we get a much more accurate view of who this Jesus of Nazareth really is. logramos ver aquí, visualizar una perspectiva mucho más exacta de quién fue y quién es este Jesús de Nazaret. And this will affect our worship, what we sing, how we sing, when we worship, how we worship.
Y esto va a afectar directamente cómo le cantamos, qué es lo que cantamos y cómo reaccionamos al cantarle a esta persona de Cristo. So, prophetic worship, let's break that down for just a second. Entonces, la adoración profética, vamos a desglosarla y ampliarla por un momento. Because this makes all the difference in our worship, in our services, and in our personal lives. Porque esto va a marcar toda la diferencia en nuestra adoración, en nuestros servicios, en nuestras reuniones y en nuestra vida personal. I'll give you a few Hebrew words this morning, but I promise it won't be overbearing. Les quiero compartir unas palabras hebreas en esta mañana, pero les prometo que no va a ser algo que nos sature totalmente, ¿ok? First of all, prophetic, prophet. Para empezar, la palabra profeta, ¿sí? Profético. It's the Hebrew word navi. Es el término hebreo navid. This is a seer, someone who hears, someone who sees, and they operate out of that ministry. Navid es un vidente, alguien que mire, alguien que oye y que opera desde esa dimensión para los demás. Now, there's also the position of the prophet, the station of the prophet. Ahora también se tiene lo que es conocido como el oficio o la estación del profeta, which you, my friends in America Latina, seem to recognize more than here in the United States. que ustedes, mis amados amigos en Latinoamérica, reconocen mucho más que mis compañeros y hermanos aquí en Estados Unidos. But because we are in these days of restoration, Pero dado que estamos en estos días de restauración, and let me divert for just a second to declare this to you, these are the days of restoration. y les quiero reiterar, solo por un momento, un paréntesis aquí, que estamos en los días de la restauración. And I can't take the time this morning to take you back 2 years to where this really has become an amazing declination of time and era for us here in Florida. Y no disponemos de suficiente tiempo ahorita para poder retroceder un par de años y comentarles cómo es de que este se ha convertido en una declaración poderosísima, no solo a nivel global, sino que también aquí en la Florida. But suffice it to say that it was so important that Jesus left heaven, showed up at our church here in Jacksonville to declare this very thing. Pero basta con decirles que Jesucristo se tomó el tiempo de bajar del cielo y visitarnos personalmente en nuestra iglesia en Jacksonville para hacernos esta declaración que son los tiempos de restauración plena. It was so profound Fue tan profundo that has completely turned a 20,000 member church upside down. que revolucionó literal y palpablemente a una iglesia por completo de 20,000 miembros. It has been so transformational Ha sido algo tan transformativo that it changed our church from a mega church que transformó nuestra iglesia de ser una mega iglesia to a prophetic center that's reaching out into all the nations. a un centro profético alcanzando a muchas naciones desde entonces. And it's happening home by home by home. Y ojo, ocurre de casa en casa en casa. Amazing. Ah. Amazing. Asombroso. And so from Acts 3, verse 21, Entonces, en Hechos capítulo 3, verso 21, the Apostle Peter says these words. el apóstol Pedro nos dice las siguientes palabras. He, Jesus, must remain in heaven De cierto que él, Jesucristo, es necesario que permanezca en el cielo until the time to restore all things. hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yo creo que I believe that ahora es el tiempo
de restauración de todas cosas. Mi español, lo siento para mi español. Ay, ay, ay. Ayúdame, Señor, ayúdame. Muy bien, hermano Paul. Okay, gracias. I truly believe this is now the time of restoring all things. Yo realmente creo que ahora estamos en los momentos y los tiempos de la restauración de todas las cosas. It begins with our worship. Y todo empieza con nuestra adoración. And there's so much more to that, but let me get back, now that I've made that declaration, let me get back to prophetic and worship. Y hay tanto más en ese punto, pero vamos a retornar a la adoración profética por un momento. The prophetic is so important in history in Israel. La dimensión profética es tan importante en la historia, en la nación de Israel, That our Bible, our Hebrew Bible, is divided up into 3 segments. que nuestra Biblia judía está dividida en 3 segmentos. Now, it's what the church would call the Old Testament. It's the same books. Ahora, claro está que es a lo que la iglesia se refiere como el Antiguo Testamento, son los mismos libros. But in the Hebrew Bible, they've been arranged in a different order. Pero en la Biblia hebrea o judía han sido colocados en un orden distinto. And so the Hebrew Bible begins with the first 5 books of Moses. La Biblia hebrea empieza con los 5 libros iniciales de Moisés, But then it moves to another segment called the prophets. pero de ahí continúa con otro segmento denominado los profetas. And it's given a special place in worship, in our services, in our singing, in the Psalms. It takes a central position, the word of the prophets. Y se le asigna un valor muy especial en nuestra adoración, en los servicios, en las predicaciones, en las reuniones. O sea, la voz profética hallada en los profetas, en esos libros, tienen un papel muy especial en nuestras vidas. So I would suggest that we as the church now also take a note from the Hebrew understanding and bring the word of the prophets back into the central place where they belong. Entonces, como iglesia, yo les exhorto que puedan tomar una nota muy especial del el contenido y la voz de los profetas como un papel muy indispensable y clave en nuestro diario caminar. And remember, King David was a prophet. Y acordémonos que el rey David fue un profeta. Not just Daniel and Ezekiel and Isaiah. No solo Daniel, Ezequiel e Isaías. These words still speak to us today. Y estas palabras aún nos siguen hablando el día de hoy. In fact, Revelation is linear. I see it as a straight line. It progresses from book to book to book, from time to time to time. De hecho, que la revelación es lineal, va progresando de libro en libro en libro y de tiempo en tiempo en tiempo o temporada en temporada. I see it as so important Lo veo como algo de suma importancia. that I remove that blank sheet of paper that some Bibles place between the Old Testament and the New Testament. El remover esa famosa hojita blanca que está colocada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. The words of David, the words of the prophets today are still alive and sharp as any two-edged sword. Porque las palabras de David y las palabras de los profetas hoy en día tienen el mismo filo hoy en día que una espada de 2 filos. So the job I see for us as prophetic worship, whether we're worship team, worship leaders, pastors, teachers, Entonces la tarea que vemos que tenemos hoy en día como
líderes proféticos, equipos de alabanza proféticos, maestros proféticos o cualquier índole profética. Now, some of us stand in the office of the prophet. Ahora, yo sé que hay algunos que tienen el oficio del profeta. So I encourage you, make the most of that place. Entonces les animo fuertemente a que puedan maximizar ese lugar. You speak the words that we as the minstrels take and make plain for the people in the songs of worship. Porque ustedes declaran las palabras que nosotros como tañedores tomamos y se la transmitimos y facilitamos al pueblo poder comprender y aplicar. You help us to shine a light on mysteries and reveal treasures that are hidden in those words. Ustedes nos ayudan a brillar una luz, un faro sobre los misterios y poder aprovecharlos para nuestras vidas. So the word of the prophet is not only looking to the future to speak of warning or encouragement, Entonces la palabra del profeta no solo sirve para ver el futuro y darnos una palabra de advertencia y de ánimo, but also to take the now word, what is written, sino que también poder tomar la palabra presente, lo que está escrito, and pull back the curtain, make it plain. y develarla, esclarecerla, So we can worship in spirit and in truth. para así poder adorarle en espíritu y en verdad. Okay, so prophetic worship. Let's move to the word worship for a moment. Entonces, la adoración profética. Vamos a ver la palabra adoración por un momento. It's the Hebrew word shachah. Es el término hebreo shachah. We see this word for the first time in Genesis 22 with Abraham and Isaac. Y este término lo vemos por primera vez en Génesis capítulo 22 con la historia de Abraham e Isaac. And I think if I have time, I'm going to go back to that in a few minutes. Y si dispongo suficiente tiempo, voy a cubrirlo dentro de unos momentitos. But this word shachah, worship, Pero esta palabra, shachah, que se traduce en adoración, it means to bow low. significa el postrarse muy bajo, To prostrate yourself, el inclinarte o postrarte, to put your physical body in a place of being vulnerable. el colocar tu cuerpo físico en una posición de vulnerabilidad. In fact, there is now in the Middle East a movement De hecho, que hoy en día hay un movimiento en el Medio Oriente to restore this act of worship amongst Christian believers. para restaurar este acto y posición de adoración aún en los creyentes cristianos. It looks like a Muslim prayer position. De hecho, que se parece o tiene la semejanza de una posición árabe de oración. Bent low with their heads pressed to the floor. O sea, postrados fuertemente con sus frentes pegadas al piso. Now, don't misunderstand me. Ahora, no quiero que me malentiendan, por favor. Muslims are not worshiping the God of Abraham, Isaac, and Jacob. They do not believe that Jesus is Lord, the Son of God, our Messiah. Porque los musulmanes no adoran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y no creen que Jesucristo es el único Señor. However, they do seem to have a revelation about this word worship. Pero sí parecen los musulmanes tener cierta revelación acerca del significado de esta palabra adoración. And we're starting to see it all over the Middle East. Y lo estamos empezando a ver en todo el Medio Oriente. It's the position that you would take if you were called into the courts of a great king. Sería semejante a la postura, posición que uno tomaría al ser llamados a las cortes
de un gran rey. You don't run into the court of a king in cutoffs, flip-flops, and a Harley Davidson t-shirt. No vas a entrar a la corte del rey con sandalias y una playera de Harley Davidson. And you don't leave by turning your back on him either. Y jamás saldrías de esas cortes dándole la espalda al rey. One thing that the Lord is restoring in these days Hay algo muy especial que el Señor está restaurando en estos días. is the honor of his presence. Y es la honra de su presencia. The honor to his name. La honra que lleva su nombre en todo momento. The honor of the weight of his glory. Habrá alguien escuchándome. La honra que lleva el peso de su gloria. Yeah. And as we honor that, he demonstrates who he Y is. conforme tú adoptas esa postura de honra ante Él, Él siempre busca manifestarse de una nueva manera en tu vida. Let me show you a couple things from the scriptures that have just been so profound for me. Déjame mostrarles algunas cosas de las Escrituras que realmente han sido profundas en mi vida y me han marcado. When there is a prophetic sound released from the earth, Cuando hay un sonido profético que se desata en la tierra, it provokes a response from heaven. ello siempre provoca una respuesta del mismo cielo. And when a prophetic sound is released from heaven, Y cuando se desata un sonido profético del cielo, there is a definite response from the earth. siempre hay una respuesta definitiva aquí en la tierra. In Joel chapter 3, En Joel capítulo 3 there's a wonderful word here. hay una palabra maravillosa aquí. In verse 16, En el verso 16, the prophet Joel says this: el profeta Joel dice lo siguiente. "The Lord will roar from Zion, Jehová rugirá desde Sión and he will thunder from Jerusalem. y dará su voz desde Jerusalén. The earth and the sky will tremble." Y temblarán los cielos y la tierra. It was about 3 years ago I read that verse and it just jumped off the page for me. Recuerdo hace unos 3 años atrás que leí este verso, esta porción de escritura, y realmente me saltó de las páginas. It became the foundation of a brand new recording that we did live in Jerusalem 2 years ago. E incluso se convirtió en el fundamento de una nueva grabación que hicimos en Jerusalén hace 2 años atrás. I was asking the Lord, what will it take to hear that sound here? Le preguntaba al Señor, ¿qué se va a requerir para escuchar ese sonido aquí en la tierra? As I started to search the scriptures, Y conforme empezaba a escudriñar las escrituras, I saw something amazing. yo vi algo asombroso, That when the Lord roars from Zion, que cuando el Señor ruge desde Sión, he pushes back, the sound of his voice pushes back the darkness and the enemy. el sonido de su voz hace para atrás todo ataque y sonido del enemigo. So I said, Lord, I want to hear this sound. Give me the songs. And we went to Jerusalem and recorded a brand new project. En español, la lengua del cielo. Entonces yo le pedí al Señor que me diera la letra, que me diera el sonido, y fuimos allá a Jerusalén y grabamos, hicimos esa grabación en español en la lengua del cielo. Amen. So this word that I want to commend to you Entonces esta palabra que les quiero confiar hoy is the word roar. es la palabra rugir. Rugir. In the Hebrew, it's sha'ag. En el hebreo es la palabra sha'ag. And when I looked it up in my Hebrew dictionary, Y cuando busqué su definición en mi diccionario hebreo, I was surprised to see it has
two very different meanings. Me sorprendió en gran manera ver que tiene dos definiciones distintas. The first meaning is a roar like a lion attacking its prey. El primer significado es un rugir como un león que ataca su presa. And the second definition was this: Y el segundo significado fue el siguiente. it's a sound of despair from the people of God. Es un sonido de desesperación del pueblo de Dios. Desesperación. So I asked the Lord, I said, how can this be? Two very different definitions. Entonces le pregunté al Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede tener dos significados tan opuestos y distintos en una misma palabra? And he said this very simply to me. Y el Señor me lo dijo de la manera más simple y sencilla. When you cry out to me, Cuando tú me clamas a mí, I roar over you. yo rujo sobre ti. So much of what we sing in the sanctuary these last 20 years Hay tanto que hemos entonado y cantado en los santuarios en estos últimos 20 años, it seems like we are singing to one another. que suena más como que si nos estuviéramos cantando unos a otros. And this really must change. Y esto realmente tiene que cambiar a como de lugar en nuestras congregaciones. Remember the instructions from Psalm 100. ¿Se recuerdan las instrucciones, los lineamientos del Salmo capítulo 100? We enter his gates with thank you in our mouths. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con agradecimiento. And then we enter deeper into his courts with the sounds of praise and thanksgiving. Y de ahí profundizamos más en sus atrios con el sonido de alabanza. So, as far as I'm concerned, as for me and my mouth, Entonces, en lo que a mí me concierne, a mí y mi boca, I enter that place giving him thanks and praise. yo siempre entraré ante Él dándole gracias y alabanzas sin importar mi situación. Instead of singing to one another where their praise has a very different purpose. En vez de cantarnos unos a otros, porque la verdadera alabanza y oración tiene un fin y un propósito muy distinto. Consider 2 Chronicles chapter 5 when the earth lifted up this sound at the dedication of the temple. Consideremos por un momento en 2 Crónicas capítulo 5, cuando la tierra elevó su sonido en la dedicación del templo. They didn't waste their time singing about God. Ellos no desperdiciaron su tiempo cantando acerca de Dios, They spent their time giving praise to him. sino que le dedicaron su tiempo alabándole a Él. What a sound that must have been. ¿Se pueden imaginar semejante sonido en ese momento? 3 choirs, 3 coros, lots of instruments, muchos instrumentos, 120 trumpets or shofars, 120 trompetas o shofares, all directing their sound up to the heavens. todos simultáneamente, una voz dirigiendo su sonido directamente al cielo. It was a cry to heaven, come and fill this place. Fue un clamor al cielo, ven por favor y llena este lugar. And the Bible tells us that so much of his presence filled that house Y la Biblia nos dice que hubo tanta presencia de Dios llenando esa casa that no one could do anything except enjoy the weight of who he is. que nadie más pudo hacer nada excepto disfrutar el peso de quien Él es. In 2 Chronicles chapter 20, En 2 Crónicas capítulo 20, Israel's in trouble again. Israel de nuevo se encontraba en problemas. And thank God they had a godly king in Jehoshaphat.
Y gloria a Dios que tuvieron a un rey piadoso con Josafat. They were surrounded by 3 armies. Fueron rodeados por 3 ejércitos. They were outnumbered 200 to 1. Estaban 200-1 numerados. It looked impossible. La ventaja la tenía el enemigo, era una situación imposible. But then a prophet stood up ¿Verdad? Y un profeta se puso de pie. and he said, "Listen to the word of the Lord." Y él dijo, escuchen la palabra del Señor. And you remember the famous statement that he made. Y se recuerdan la famosa declaración que él hizo. Go out and stand before them tomorrow, Salgan y párense delante de ellos mañana, for the battle is not yours, it is the Lord's. porque la batalla no es de ustedes, sino que es del Señor. And he gave them a song to sing. Y les dio un canto que debían entonar. This makes absolutely no sense in warfare Ahora, esto no tiene el más mínimo sentido en la guerra, unless you understand by the Spirit. a menos que lo logres entender su impacto por el Espíritu. And they sang this simple song. Y entonaron un canto muy sencillo. Hodu ladonai kitov ki le'olam chazdo. Let's all say that together. Vamos a decirlo juntos, cantémoslo por favor. Give thanks to the Lord, for he is good, and his mercy endures forever. Démosle gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. And as that sha'ag, that prophetic sound, was lifted up from that battlefield, Y conforme ese sha'ag, ese sonido profético emergió desde ese campo de batalla, there was a sound provoked from heaven hubo un sonido provocado desde el cielo, that roar from Zion, ese rugido desde Sión, and the 3 armies destroyed one another. y los 3 ejércitos enemigos se autodestruyeron unos a otros. Recognize that it wasn't the sound of the earth that caused the armies to attack one another. Pero hay que reconocer que no fue el sonido aquí en la tierra que causó que los ejércitos se atacaran unos a otros, But it was that prophetic cry of despair from the earth that provoked the sound of victory from heaven. sino que fue ese clamor profético, desesperación aquí en la tierra que provocó ese sonido de victoria en el cielo. We have in our mouths En nuestras bocas hoy en día tenemos the power of life and death. el poder de la vida y la muerte. We also have the power of the victory or defeat in our mouths. Además, tenemos el poder de la victoria y la derrota en nuestra boca también. This is why it's so important, friends, what we teach our people when we gather for worship together. Por ello, la vital importancia de lo que le enseñamos a nuestra gente cuando los convocamos para adorar juntos. If we are using the two-edged sword as our lyrics for expressing our thanks and gratitude and praise, Si utilizamos nuestra espada de 2 filos como la letra central para expresar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro sentir hacia Dios, it's not only powerful at that moment, no solo será poderoso en ese instante y momento, but when we are in our homes, when we are alone and we need a victory now, sino que al estar en nuestras casas, al estar a solas y necesitamos de una victoria inmediata, out of the treasure of what's been invested in us through this power of prophetic worship, a victory will come as we open our mouths. producto del tesoro que ha sido colocado entre nosotros, de esa inversión que ha sido puesta en nosotros, una victoria va a emanar de nuestros labios. You know, our churches, our congregations are to be equipping places. Saben que nuestras congregaciones, nuestras iglesias,
están diseñadas o deberían de estar diseñadas para ser centros de capacitación y entrenamiento. Jesus told us to make disciples, not build huge corporations. Jesucristo nos ordenó a ser discípulos, no a levantar megacorporaciones. We are a family, Somos una familia and we need fathers who will teach us how to do life. y necesitamos de más padres espirituales que nos enseñen cómo conducirnos en esta vida. We have lots of brothers, but we do not have lots of fathers. Porque hoy en día tenemos a muchos hermanos, pero no tenemos muchos padres. And the body is crying out, looking for those fathers who will teach us and train us. Y el cuerpo clama a voz alta por esos padres dispuestos a enseñarnos y a equiparnos. Just a personal testimony here. Solo un testimonio personal así breve para compartirles. We have had just a marvelous life, my family. God has given me just an amazing family. Hemos tenido una vida maravillosa con mi familia. De veras que Dios me dio una familia especial y maravillosa. But our lifestyle has been very different from normal life. Pero nuestro estilo de vida ha cambiado en gran manera a nuestra vida normal. With very few exceptions, I've spent at least half of my life away from my family. Con muy raras y pocas excepciones, he pasado más de la mitad de mi vida lejos de mi familia. Many nations, many languages, and many hours on airplanes. En muchas naciones, muchos idiomas y muchísimas horas en aviones. We recognize the danger in this, my wife and I, Mi esposa y yo reconocemos el peligro que hay en ello and we would always make separate time, special time for our sons and for being a family. y siempre apartábamos tiempos especiales netamente para nuestros hijos, nuestra familia, para compartir en familia sin excepción. But one of the amazing blessings of this corona thing that has shut down the world Pero una de las bendiciones asombrosas de este coronavirus que literalmente ha puesto en pausa todo el mundo has been that our family came from all over the United States, and we have been living under the same roof for 3.5 months. ha sido que toda nuestra familia se vino de distintas partes de Estados Unidos, se trasladó para acá y hemos vivido bajo el mismo techo por más de 3 meses y medio. And although at first it looked like a curse, it wound up to be an amazing blessing. Y a pesar que al inicio hubiese parecido una maldición, ha acabado siendo una de las mayores bendiciones de nuestra vida. My sons are grown; they're in their 30s with a wife and children. Nuestros hijos ya están grandes, ya están ahí por los 30 y pico años de edad, ya tienen hijos. And now I find myself learning how to be a father of adults. Y ahora me encuentro aprendiendo cómo ser un padre de adultos. But the blessing that has come to our home is tremendo. Pero no fue una maldición este coronavirus, porque la bendición que ha venido a nuestra casa y hogar ha sido tremenda. He's restoring things in this day. Dios está restaurando cosas en estos días. One of the great blessings of not being able to run around the globe is that the Lord is now restoring families. Y una de las bendiciones de gente que ya no puede viajar a distintas partes del mundo es de que Dios está tomando el tiempo para restaurar And familias. another blessing is that it's pointing up the difficulties in relationship that may never come up before. Y otra bendición es de que está resaltando las dificultades en las relaciones que tal vez de otra manera nunca nos hubiéramos enterado.
And my sons are now joining me on these broadcasts. We're singing together. We're teaching together. We are shagging together from our home. And it has transformed our lives as we learn how to be a family again. Amen. Y ahora mis hijos me acompañan en estas transmisiones, enseñando juntos, adorando juntos, sha'agin juntos, lo que les dije con la palabra hebrea. Y realmente nos está enseñando a ser una familia de nuevo juntos. So as Jesus spoke to that Samaritan woman in John chapter 4, Así que así como Jesucristo le habló a aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, he said, "A time is coming and has now come when those who worship the Father will worship in spirit and in truth." le dijo, porque la hora ya viene y ahora es cuando aquellos que adoren al Padre le adorarán en espíritu y en verdad. It drives me back to Genesis 22, and I'll finish with this. Ello me lleva de vuelta a Génesis capítulo 22 y quiero terminar con esto. When I was seeking the Lord for what does it mean to be a worshiper years ago, Hace muchos años atrás, cuando yo buscaba y consultaba al Señor acerca del verdadero significado de ser un adorador para Él, a prophetic worshiper, un adorador profético, he took me over to Genesis 22 me llevó a Génesis 22 and showed me something so profound. I'd like to leave it with you today. y me mostró algo tan profundo que quiero dejárselos y compartírselos a ustedes hoy. He actually describes a prophetic worshiper here way back in the very first book of the Bible. De hecho, que Dios nos describe un adorador profético aquí desde el inicio de la Biblia. So let me see if I can condense a couple hours worth of teaching into a couple of minutes. Así que me ven si logro condensar varias horas de enseñanza en un par de minutos. I promise you I will. Les prometo que lo vamos a lograr. Tiene tiempo, tiene tiempo. You have more time, sir. You can keep it going. You have more Okay. time. Gracias, pastor, tan Okay. amable. Gracias. So in the very first verse it says, sometime later God tested Abraham. Verso 1 del capítulo 22 de Génesis dice, aconteció después de esas cosas que Dios probó a Abraham. I have a happy message for you today. Tengo un mensaje feliz y alegre para ustedes hoy. If your goal is to be a John chapter 4 worshiper in spirit and in truth, Si tu meta es llegar a ser un adorador en espíritu y de verdad, como Juan capítulo 4, expect to be tested. debes de esperar ser probado también. I can hear your rejoicing from all the way here in Florida. Sí, ya puedo oír tus gritos de júbilo aquí desde mi casa. Yeah. And God speaks to him and he calls out, Abraham. Y Dios le llama y le dice, Abraham. So a worshiper expect to be tested, Entonces un verdadero adorador debe de esperar ser probado, but we also need to hear his voice. pero también necesitamos oír su voz. It's not a pastor's job to tell us what the Lord is saying. No es la tarea del pastor decirnos qué es lo que Dios está diciendo. A true son or daughter knows the voice of their father. Porque un verdadero hijo o hija de Dios siempre reconocen la voz de su padre. And a stranger's voice, we won't listen. Y la voz del extraño no la escuchamos. Now listen to Abraham's response when God speaks his name. Ahora noten la respuesta que le dio Abraham cuando Dios le habló. Abraham answers, "Here I am." Abraham le responde, aquí estoy yo. This is what I would call in the Hebrew a covenantal response. En el hebreo, a esto es lo que nos referimos como una respuesta de pacto. In Hebrew, it's hineni. En el hebreo es la palabra hineni. Say that, hineni. Repito después de mí, hineni. Otra vez, hineni. Hineni.
And it means more than what do you want? Y Hineni significa mucho más que solo, sí, ¿qué es lo que necesitas, Señor? This is the response of a worshiper. Esta es la respuesta de un verdadero adorador. In the Hebrew, it means this. En el hebreo, el significado de Hineni, de esta respuesta que le dio Abraham, es el siguiente. I hear your voice. Yo oigo tu voz You have my full attention. y tienes mi plena atención, Señor. Nothing is here to distract me. No habrá nada aquí que me distraiga en este momento. And all that I am is now at your disposal. Y todo lo que soy, lo que tengo, está a tu disposición, Señor. This is the response from the earth that provokes a response from heaven. Esa es la respuesta aquí en la tierra que siempre provoca una respuesta del cielo. And our worship, our praise services are intended Y la razón o el fin, el propósito de nuestros servicios de alabanza y adoración es to take a group of people who come into a building from all different kinds of experiences and places para tomar un grupo de gente que entra a un lugar, a un santuario de distintas experiencias, trasfondos y áreas, and through the praise and through the worship, y a través de la alabanza, por medio de la adoración, provoke our hearts to come to this position. poder provocar nuestros corazones para asumir esta posición de Hineni. This is the destination for our worship. We are called to prophesy the truth over the people. Ese es el destino final de nuestra adoración. Hemos sido llamados a profetizarle la verdad a nuestro pueblo. But friends, we can't prophesy what we don't hear. Pero hermanos, ojo aquí, no se puede profetizar lo que no se logra escuchar. We can't prophesy what we haven't heard from him. No sé si alguien me está escuchando. No se puede profetizar lo que no se empieza a escuchar directamente de él. When Peter and John were walking through the temple, Cuando Pedro y Juan caminaban por el templo, they met a man who was lame from birth. His legs had never carried him. se encontraron con un varón que era cojo desde el nacimiento, no podía caminar. He was a beggar looking for something. He needed some coins so he could eat. Era un limosnero que pedía monedas para poder comer. Yeah, you remember the story. Y todos se acuerdan de esa famosa historia en el libro de los Hechos. But Peter says something so profound Pero Pedro le responde con algo tan profundo. right before the miracle happens. Justo antes de que ocurra el milagro. He says, "Sir, look at me. Él le dice, varón, mírame. Silver and gold, I left my wallet at home. I'm a little short. Oro y plata. Miren, olvidé mi billetera en casa. No la tengo, no tengo eso. But what I do have, I now give to you." Pero lo que sí tengo y llevo en mí, ahora te lo comparto a ti. If our worship times, if our praise times have not been invested by the Spirit of God, we have nothing to offer. Sino en nuestros tiempos de alabanza y adoración no se ha colocado o no hemos permitido que Dios coloque una inversión entre nosotros, entonces ese tiempo fue desperdiciado. If we're hearing nothing, we have nothing to declare. Porque si no estás escuchando algo en cada tiempo de alabanza y adoración, no tendrás nada para poder declarar al salir de él. So this last statement that Abraham makes in response to God Entonces, esta respuesta que Dios le da, que Abraham le da a Dios en ese instante, he says, "Hineni, here I am. él le dice, Hineni, aquí estoy, Señor. My ears are attentive to your voice. Mis oídos están atentos a tu voz. My heart is yours. Mi corazón es tuyo nada más.
Everything that I have is yours. Todo lo que tengo, todas mis posesiones son para ti, Señor. Even the life of my son that you've given to me is yours. Incluso la vida de mi único hijo que tú me diste también es tuya, Señor. Hineni. La palabra es Hineni. And when Abraham speaks that word, Hineni, Y cuando Abraham declara esa palabra Hineni, heaven puts something in motion. el cielo activa algo en moción. Keep your finger right there and go with me over to Isaiah chapter 58. Mantén tu dedo ahí en esa escritura y quiero que mires, por favor, en Isaías capítulo 58. And let's start at verse 8. Iniciando desde el verso 8. He's speaking about a fast here that's pleasing to the Lord, about denying yourself. Él nos habla aquí, nos describe un ayuno que es de agrado al Señor y consiste de negarnos a sí mismo. And he says, when you do this, Y Él les dice que al hacerlo, in verse 8, he says, then your light will break forth like the dawn. dice, entonces nacerá tu luz como el alba Your healing will quickly appear. y tu sanidad se dejará ver enseguida. Then your righteousness will go before you, Entonces tu justicia irá delante de ti and the glory of the Lord will be your rear guard. y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Listen to this. Ahora escucha esto. Then you will sha'ag, you will call to me, Entonces tú me shaguerás, tú me invocarás and I will answer you. y yo te responderé a ti. You will cry for help. Tú me clamarás por ayuda. That sound of despair will come from your lips to my ears. Ese sonido de desesperación saldrá de tus labios y llegará a mis oídos. And I, Jehovah, will say to you, Y yo, Jehová, te diré a ti, Hineni, Hineni, you have my full attention. tienes mi plena atención. My ears are open to you. Mis oídos están atentos solamente a ti. I'm not being distracted by anything. No seré distraído por nada, dice el Señor. And all that I have is available to you. Y todo lo que yo tengo está disponible para ti, amado hijo. Wow. What price for that? ¿Qué precio le puedes poner a una respuesta así? The disciples asked Jesus, what does it take? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? And he had a one-word answer. Y él les dio una respuesta de una palabra. Just believe. Tan solo cree, Believe. cree. Because if we believe, Porque si realmente le creemos, we can't help but worship in spirit and in truth. no nos quedará nada excepto adorarle en espíritu y en verdad. Wow. When we stand to lead the praise and the worship of this great King, Cuando nos paramos para dirigir la alabanza y la adoración de este gran rey, I'd encourage us to be thinking, what is worthy of a king so great? les quiero animar a que siempre estemos pensando, ¿qué es digno de un rey tan grande? What can I say to him? ¿Qué le puedo expresar
a Él. How many voices will it take to show that we appreciate who he is? ¿Cuántas voces se llevará el poderle expresar el gran aprecio que le tenemos a quien Él es? And I guarantee this will transform our song services Y les puedo asegurar que esta mentalidad va a transformar nuestros servicios de alabanza y adoración into prophetic worship services y los convertirá en servicios de adoración profética that will provoke a response from heaven. que provocarán una respuesta directa del cielo. So many times in the scriptures, the Lord says, "Remind me of my words." Hay tantas instancias en las Escrituras donde Dios nos exhorta a recordarle de sus Escrituras. It's not because he's forgotten, Y no es porque Él se haya olvidado de su palabra, but he knows that if we will simply put his word in our mouths, sino que Él sabe bien que si colocamos su palabra en nuestras bocas, he is covenantally committed to fulfill his word in us. Él está obligado por el pacto a cumplir esa palabra en nosotros. Praise God. How can we sing anything else? ¿Cómo hemos de adorar otra cosa distinta que ello? How can we declare anything less? ¿Cómo podemos declarar nada menos a ello? Worthy is the Lamb. Digno es el Cordero. One last thought for you Un pensamiento más para terminar. with regards to this prophetic worship. En lo que concierne a este tema de la adoración profética. I was in a prophetic service just a few months ago, earlier this year, with Prophet Chuck Pierce. Estuve en un servicio profético a inicios de este año con el profeta Chuck Pierce. Don't know if you know him, but he's a dear friend. No sé si conocen, pero es un amigo muy especial. And I intended to end my time of teaching with the statement from the prophet Joshua. Yo quise terminar mi tiempo de predicación con una declaración del profeta Josué. In his famous chapter 24, when he said, "As for me and my house, we will serve the Lord." En el famoso capítulo 24, donde él declara las siguientes palabras: en lo que concierne a mí y mi casa, nosotros serviremos a Dios. And somehow my mind made a flip. Pero es como que si mi mente tuviese un cambio ahí. And I said this, Y dije lo siguiente: "As for me and my mouth, we will serve the Lord." en lo que concierne a mí y mi boca, le serviremos a Dios. In English, it's almost a rhyme. En inglés casi que rima. House and mouth. Casa y boca. Yeah. Not so well in español, la lengua del cielo. Pero no rima tanto en el castellano, aún siendo la lengua del cielo. But it's become a battle cry for me. Pero para mí, lo personal, se ha convertido en un clamor de guerra. As for me and my mouth, we will serve the Lord. En lo que concierne a mí y mi boca, nosotros le serviremos a Dios. So let's make a decision that
in our homes, that we're singing the word, we're declaring the word, we are prophesying the word of the Lord. Pero tomemos la decisión en nuestras casas de entonar la palabra, de declarar la palabra, de creer a la palabra de Dios sin importar la situación que estemos pasando. It's spilling out into our neighbors' homes. Y que se pueda esparcir hasta las casas de nuestros vecinos. And this prophetic word is transforming our city, and it will do the same for you. Y en la actualidad esta palabra profética está transformando a nuestra ciudad y yo sé que hará lo mismo en la tuya. Wow. So I pray that, let me pray for you. Quiero orar por ti, así por un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Mesías, todo de Colombia, Father, in Jesus' name, in Yeshua's name, for all of Colombia, I pray a revelation yo te ruego por una revelación that will transform, que pueda transformar, that will enlarge the tent, que pueda ensanchar sus tiendas, that will cause my brothers and sisters to overcome, que cause que todo hermano y hermana mía puedan vencer. a sound of the sha'ag in their mouths, Y un sonido del sha'ag en sus bocas, that will provoke a response from your throne room. que pueda provocar una respuesta desde tu trono. Give them joy in believing, Dales gozo en creer, revelation in their tongues, revelación en sus lenguas, the heart of a worshiper in spirit and in truth, el corazón de un adorador en espíritu y verdad, whatever is necessary for life and godliness, y todo lo que sea necesario para la vida y la piedad, and the love of God in their hearts y para el amor de Dios en sus corazones, that can easily say, Hineni. que con facilidad puedan responder Jineni. And may the Lord bless you and keep you. Y que el Señor les guarde y les bendiga. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. And may the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé de su gracia. Ya'er Adonai panavelecha v'chuneka. And may the Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Y que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé su paz. Yisa Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén y amén. Hineni. Hineni. Pastor. Pastor. Pastor, I think you're muted. Pastor, no sé si está puesto su micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias por su intervención. Thank you so much for sharing with us today, sir.
placer. Nos hizo pensar un poquito más. Boy, you really got us thinking even more. Me permite decirle algo. If I may, can I share something real quickly with you? Por favor. He estado estudiando mucho sobre las cortes celestiales I've been studying quite a bit about the heavenly courts y sobre los ancianos en esas cortes, and about the elders that are there in those courts. porque tenemos mucha revelación de los ángeles, pero no mucha sobre los ancianos. Because we have much revelation concerning the angels, but not as much concerning the elders. Creo firmemente en lo que le quiero expresar. And I firmly believe in what I'm about to express. Y se lo quiero hablar con mucho respeto. And I want to share this with the utmost respect, sir. Usted es un anciano para esta generación. You are like an elder for this generation, sir. Y no porque usted sea abuelito. And not because you're a grandpa. Mientras usted estaba hablando, And during the time that you were sharing just a moment ago, yo pude ver I could see cómo muchos de los adoradores más famosos how many of those mainstream famous worshipers van a tener que sentarse delante de usted para que usted los corrija. are going to have to sit down with you for a talk for you to correct them. El Señor le va a dar una voz profética muy fuerte en la adoración. The Lord is going to give you an ever powerful voice in worship, sir, para que sea corregido lo que se está haciendo mal en la adoración. to correct those things that have been misadjusted in worship. Mis respetos, en la iglesia de Cristo, usted es un venerable anciano en la adoración. With the utmost respect, I share this on behalf of the Church of Christ. You are like an elder for this generation. Y su comisión, lo que queda de este año y el próximo año, And your commission for the remainder of this year and the upcoming year será corregir mucho de lo que se está haciendo mal en la adoración. will be to correct and adjust much that is being done wrongly in the area of worship. Y lo van a escuchar. Lo van And they will hear you and they will heed you, says the Lord. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un honor. Thank you so much for sharing with us. It is such an honor, sir. Un gran bendición para mí. Y gracias, pastor, para estas palabras. Muy profético y exacto para mí en este momento. We are forming an apostolic team here in Jacksonville. Porque fíjese, amado pastor, que estamos formando un equipo apostólico nuevo aquí en Jacksonville For this very process. para ese proceso que usted me acaba de describir, pastor. Justo para eso. Muchas gracias. Así que de veras, gracias. I'm hearing the voice of the Lord from you. Puedo oír la voz del Señor directa a través de sus labios. It helps confirm that we're on the right course. Y nos ayuda a confirmar que estamos en el camino correcto. Muchas gracias. Thank you very much. Con temor y temblor. With much fear and trembling, mind you, I share this. Yeah. Amen. Le estoy profetizando un anciano. Lo hago con temor y temblor. With much fear and trembling, I'm prophesying that you're an elder, sir. You're an elder. Usted tiene mucha autoridad para corregir. You have much authority to bring correction. Y esa va a ser su asignación todo este tiempo. And that's going to be your assignment in this new season for your life. Formar y corregir, formar y corregir.
to train and correct, to equip and correct. Amen. Thank you. Amén. El pastor Gracias. Wilmer ahorita le va a hacer una llamadita. Thank you very much. And el pastor quién? Su merced, yo lo voy a llamar a su merced y su merced lo llama a él para algo. Okay. He's going to call you for something in just a moment. And thank you so much for your time, sir. Great. Lo Gracias. amamos, lo amamos. Él le We presenta love you, sir. We love you. my director of praise. Yes. Worship and praise. My brother. Muy bien, Wow. pastor. Muy bien. Okay. Thank you very much for your word in this day. I am very grateful for your word and your training for me. Praise God. Gloria a It's a Dios. great blessing for me. Es una gran bendición y un tremendo honor desde que me extendieron la invitación. And thank you for your English. Y gracias por su inglés. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias por ser un buen sacerdote en este tiempo. Thank you so much, Pastor. Thank you for being a wonderful priest for this day and time. Porque los Samueles se están acercando debajo de sus faldas. Because the Samuels are coming near and coming nigh to your feet. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias a ti. Bueno. Gracias, Pastor Elmer, por la traducción. Gracias, Profeta Paul. Ya ahorita, en cuestión de unos momentos, nos conectamos nosotros por privado. Muchas gracias. Gracias. Bye, sir. See you in just a little bit. We're going to reconnect. Mis hermanos, ahorita va a predicar el profeta Chuck Pierce. Oh, Prophet Chuck Pierce is about to minister. A las 3 de la tarde, Chuck Pierce va a predicar. At 3 p.m., we're going to have Chuck Pierce here at our church ministering. Aquí. Yes. Please, Yes. please greet him for me and tell him that I prepared the way for him. Por favor, me le dan un abrazo y un gran saludo y diles, hey, tratamos de preparar el camino para ti. Claro, yo le paso el link para que se escuchen. Él va a predicar ay, ya dije que va a estar y yo no podía decir. Oh my God, it was a surprise, but I blew the news. Sorry. No podía decir. Bueno, ya saben todos que a las 3. Well, everyone now knows at 3 p.m. Chuck Pierce is going to be ministering here. So, Okay, I'll be back. amén. Ahí vamos a oírlo entonces. Ya los llamo. All right. Bye-bye, sir. Bye-bye. Hermanos, qué buen tiempo. Daniel, ¿qué piensa, pastor? Súper lo que nos han enseñado, lo que nos han impartido el día de hoy. Creo que definitivamente se alinea con muchas cosas que ya habíamos venido enseñando y que definitivamente hay que corregir demasiado en lo que respecta a la alabanza y la adoración congregacional y personal. Entonces creo que Dios nos está llevando a esas dimensiones y evidentemente eso va a traer libertad sobre nuestras generaciones y nuestros territorios. Bueno, muy sencillo. El profeta Paul Wilbur ya está mayor, un anciano en el Señor. Wow, interesantísimo, es un hombre de Dios. Bueno, yo pienso que usted puede ofrendar y diezmar si usted lo desea hacer ahí. Si usted es miembro pues de su congregación, usted tiene su pastor, sus diezmos los lleva a su congregación, pero si usted está ahí en transformación o no tiene congregación, lo puede hacer a través del super chat de inmediato o llama a la pastora Elisa al más 57 324 50 56 26. Le repito, más 57 324 50 56 26 de inmediato. Bueno, esta noche mientras están ahí las personas haciéndolo, Dios bendiga. A ver quién veo por acá. Marta de los Estados Unidos coloca su ofrenda. Gracias definitivamente a todos los empresarios del reino que nos han ayudado y con quienes hemos podido hacer este trabajo, estas transmisiones. Somos tremendamente privilegiados al tener estos siervos de Dios tan impresionantes con la casa
transformación. Ahí quedan todas las prédicas arriba, quedan todas subidas. Y a las 3 de la tarde va a ser una bomba atómica. Vamos a tener, por ahí lo mencionaron, ¿no? Al profeta Chuck Pierce. Creo que hoy nos dieron otra llave, creo que nos han dado llaves en las llaves. Todas las predicaciones nos dieron muchas llaves, muchísimas. Pero ahora nos han soltado algo de Dios que toca volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar para poder asimilar. Entonces, por favor, todo el mundo, yo me gustaría que pasen la voz todos, por favor. A las 3 de la tarde estamos conectados hoy y a las 8 de la noche en el cierre del día. Mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde y el gran cierre a las 8 de la noche de estos 4 días impresionantes. Las palabras están, pero más que poderosas. Rocío Fariñas, de no sé dónde, ¿qué es esto, Bob? Prepare to English for this evening. Oh my God. Los voy a dejar, váyanse a hacer el almuerzo bien delicioso, aunque está súper temprano. Yo pensé que iba a predicar más largo, pero qué hombre de Dios, qué hombre de Dios, qué hombre de Dios. Mira, está ofrendando José Solano acá en Colombia. Qué hombre de Dios. Cierto que hubiera sido sensacional si hubiera cantado. Uf. Pero no, es que nos cobran los derechos ahí. Nos cobran los derechos, sí. Sí, nos cobran los derechos y después nos bloquean el canal, después por donde transmitimos. Grave. Pero yo hablé por interno y él me dice que el próximo año quiere estar en transformación. Vamos a ver Dios qué puede hacer. Una vez más debo agradecer a la pastora Yarisa, porque Yarisa viajó ¿dónde está él? A Jacksonville, de donde es Anita, creo, ahí están pegaditos. Ella viajó a Jacksonville, habló con él, hizo todo el proceso. Muchas gracias, Yari, que ha sido pues parte para ayudarnos con todo este proceso. Y esta tarde tendremos a el profeta Chuck Pierce. Yo no sé cómo va a ser esto. Esa es una comunidad profética gringa, muy interesante. Yo a veces me conecto, veo la adoración de ellos, la danza de ellos. Entonces todo el mundo súper correr a hacer el almuerzo, almorzar. Inviten. Almorzar, todo es bien rico. Y 3 en punto, no se me vayan a desconectar. 3 o'clock. Anoche la rompimos, que anoche se conectaron 3,200 personas, ahorita como 2,800. Yo espero que esta noche superemos las 3,000. Para todos un fuerte abrazo, jóvenes. Nos conectamos a las, ¿qué les dije? We are connect to 3 o'clock. 3 o'clock. A las 3. Bye. Producción, quedamos en manos de producción. Bye. Miren, acá están estas joyas molestándome. Bye.